Buenos días, chicos, chicas. Pues aquí estoy en la carretera que nos acerca al Pedraforca y la verdad es que desde aquí verlo es una pasada. La forma que tiene ya impresiona. Madre mía, es que es increíble. Es que me encanta. A disfrutar del gran día. Bueno, ya he dejado el coche aparcado en el parking del Mirador del Gresulet y os voy a enseñar qué es lo que tenemos aquí. Después de estas escaleritas tenemos un mirador increíble. Qué pasada de lugar. Estamos justo debajo del Pedraforca, nuestro destino de hoy. Subiremos al Pubilló superior y el Calderé, a ver cómo lo tenemos hoy. Vamos. Va a ser una ruta de unos 8 kilómetros aproximadamente y unos 1000 positivos, así que la cosa promete. ¿Veis? Tenemos allí el parking y bajamos estos metros y aquí ya comenzamos nuestra ruta. Estoy muy ilusionado porque el Pedraforca es una de las montañas más guapas que tenemos aquí en Cataluña. Yo diría que es la más emblemática, no sé, es algo, tiene algo esta montaña que intento cada año venir. Yo creo que es la sexta vez que vengo y me encanta. No solo las vistas, sino el esfuerzo que requiere. Todo, es todo. El camino, la pequeña trepada por el Col del Verdet. Muy chulo. Bueno, pues ya tenemos el refugio, Lluís Estassent. Tenemos que continuar, cruzarlo y por allí iríamos a la Tartera. Tienes que plantearte el Pedraforca como una subida constante de escaleras. Es muy vertical y más vale estar fuerte no solo de piernas, sino de aquí también. Ojo que las piedras están muy pisadas, ¿vale? Y resbalarán bastante. Salimos de zona boscosa, ya tenemos mejores vistas.
la Bauma. Ahora no recuerdo el nombre, pero os lo pondré en el vídeo. Entonces creo que aquí es cuando hay un giro a la izquierda y el camino se vuelve más vertical todavía. Bueno, pues para arriba. Ahí tenemos los hitos. Este es otro camino, no sé dónde nos lleva, pero nosotros por aquí. Esto es el Col del Verdet. Desde aquí se puede ver Gósol, ahí abajo, y por este lado el refugio Jesús-Tassén también se ve muy chiquitito, pero ahí está. Voy a parar un poquito a comerme un plátano que me dé ese plus. Y ahora veis esta gran roca, pues hay que bordearla por el lado izquierdo. ¿Vale? Desde ahí continuamos subiendo y ya mismo nos encontramos el tramo de cadenas. Ahora se acerca quizá lo que es el tramo más complicado de la ruta, que es la trepada por cadenas y luego un par de sube y bajas con trepadas también que ya nos llevan a la cima. A ver cómo están las marcas por aquí, porque no recuerdo bien el camino. No nos vayamos hacia aquel lado que tiene la cruz, sino por este. Aquí tenemos una marca y allí otra. ¿Vale? Estar atentos. Aquí comienza ya la trepada. Usaremos un poquito las manos. Vale. Está todo muy bien marcado de amarillo, ¿vale? Son muy visibles.
al Calderé, aquella montaña de allí, donde tendremos un par de trepadas guapas. Y nada, aquí la ruta no termina para nosotros. Podría haber bajado por allí. Es que como me gusta complicarme la vida. Aquí lo que puede pasar es que le dé vuelta a la cámara. Sí que la voy a guardar. Pues ahora sí, ya me paseo por el Calderé. Anda que no. Ya está, hoy completo. El Calderé es el gran olvidado. Es el que sale en todas las fotos y al que muy poca gente sube. Tanto el Calderé como el Pollegón inferior, que es aquel de allí.
accedido hasta el primer tramo de cadenas. Desde aquí he cogido dirección hacia abajo, hasta este pequeño valle, vamos a decirlo, que nos lleva a la enforcadura, ¿vale? Es un poco complicado porque hay mucha piedra suelta, más que nada eso, resbalar y caer. Por aquí es un poco más directa, me ahorro un trozo de camino, entonces, pues bueno, está bien, y así lo hago diferente. Bueno, pues dejamos atrás la enforcadura, pues llegó inferior, Calderé y allí el superior. Bajamos por la tartera de Saldas y luego giraremos en un punto a la izquierda y ya volveremos a la parte del refugio. Bueno chicos, pues ya lo tenemos, ya vuelvo a estar en el parking. Han sido 8 kilómetros y poco más, 8 kilómetros con 140 y 3 horas 45 en total. He hecho alguna paradita, pero tampoco he parado demasiado. He comido lo justito y han sido pues 1060 positivos. No está nada mal para 8 kilómetros. Espero que os haya gustado la ruta, que os la hayáis pasado bien y que vengáis a hacerla también.